Esta es la clase número 4 del módulo 2 del curso de Química Biológica Avanzada para investigadores del área biomédica. Hoy desarrollaremos parte del tema de equilibrio ácido-base y cálculos de pH. Como ya hemos visto anteriormente, una reacción puede ocurrir tanto a partir de los reactivos, formar productos, como a partir de los productos para formar reactivos. Si inicialmente una reacción solo tiene reactivos, tendrá una velocidad directa pero no tendrá velocidad inversa, por consecuencia de no existir productos. Por lo tanto, si nosotros graficáramos la velocidad directa en función del tiempo y la velocidad inversa en función del tiempo, veríamos que la velocidad directa va descendiendo a medida que los reactivos se consumen y se transforman en productos, y la acumulación de productos va haciendo que la velocidad inversa sea cada vez más grande. Llegará un momento en el cual ambas velocidades se harán iguales, y a partir de ese momento decimos que las concentraciones ya no van a cambiar más a lo largo del tiempo. Por lo tanto, podemos considerar que la reacción finalizó y que se halla en equilibrio químico. Cabe recordar que cuando una reacción finaliza, no necesariamente se tienen que agotar los reactivos y productos, sino que siempre van a quedar algo de ellos, que puede ser muy poco o mucho, dependiendo de cada reacción. Como hemos visto, la velocidad directa y la velocidad inversa se pueden escribir a través de la ley de acción de masas, en la cual, para calcular la velocidad directa, multiplicamos una constante de proporcionalidad llamada constante de velocidad directa por las concentraciones de los reactivos, en este caso el glisaldehído 3-fosfato, el NAD y el fósforo, elevado a sus coeficientes estequiométricos, que en cada uno de estos casos vale 1, porque en la reacción un mol de glisaldehído 3-fosfato reacciona con un mol de NAD y un mol de fosfato. La velocidad inversa se escribe bajo la misma ley, con una constante velocidad inversa y la multiplicación de las concentraciones de los productos elevado a sus coeficientes estequiométricos. Como dijimos en el equilibrio, la velocidad directa se hace igual a la velocidad inversa, y cuando la velocidad directa se hace igual a la inversa, como los primeros miembros son iguales, también lo son los segundos. Si reordenamos de manera de dejar las constantes de proporcionalidad al lado izquierdo y las concentraciones al lado derecho, nos queda una expresión que llamamos constante de equilibrio, que es el cociente entre la multiplicación de las concentraciones de los productos y la concentración de los reactivos multiplicados entre sí. Yendo a un caso más sencillo, si tenemos una reacción donde AB da C y D y a su vez C y D puede dar A y B, como en toda reacción, la constante de equilibrio para este caso quedaría el producto de C por D dividido el producto de A por B. Si esto diera igual a 1, querría decir que cuando la reacción finalice tenemos concentraciones de productos similares a las concentraciones de los reactivos. Si es mayor que 1 es porque al finalizar va a haber más producto, y si es menor que 1 va a haber más reactivos. Un equilibrio común que tenemos en los organismos vivos y en la química biológica es el equilibrio de disociación de agua. El agua es una molécula covalente, pero la unión entre el oxígeno y el hidrógeno por la diferencia de electronegatividad hace que el enlace oxígeno-hidrógeno pueda romperse. Cuando este enlace se rompe, se genera un protón, y ese protón puede ser captado por otra molécula de agua que, al tener electrones no compartidos, puede formar un ion con carga positiva. Así, cuando esta molécula pierde un protón y ese protón se lo da a la molécula que tenemos al lado, el que perdió el protón se transforma en un oxidrilo y el que lo ganó en un hidronio. Como esto es un equilibrio, la constante de equilibrio será el producto de los hidronios por los oxidrilos sobre la concentración de agua elevado al cuadrado, porque son dos moléculas de agua. La concentración de agua en una solución acuosa es constante. Se estima aproximadamente en 55 moles por litro, especialmente cuando las soluciones donde los solutos que trabajamos están en baja concentración. Como esto es un valor constante, lo podemos pasar al otro miembro multiplicando, y esto seguirá siendo un valor constante, el producto de Ke por la concentración de agua al cuadrado. Al producto de Ke por la concentración de agua al cuadrado lo que llamamos Kw o Kwater, y como es una constante de equilibrio por un valor constante, sigue siendo constante. A 25 grados, Kw es igual a 1 por 10 a la menos 14, y es igual al producto de los hidronios por los oxidrilos. Esta ecuación que nos dice que en cualquier solución acuosa el producto de protones por oxidrilos siempre nos va a dar el mismo número.
Si un producto nos da siempre el mismo número, quiere decir que cuando uno de los factores aumente, el otro forzosamente debe disminuir y viceversa. Entonces, Kw es el producto de hidronio por oxidrilo. Le asignamos un color naranja a los hidronios, un color celeste a los oxidrilos, eso nos va a dar 1 por 10 a la menos 14. Podemos tener situaciones donde el oxidrilo es más grande que los hidronios, como tenemos planteado acá. Cuando los hidronios son menores que los oxidrilos, decimos que tenemos un medio alcalino o un medio básico. En el otro extremo tendríamos la situación en que los hidronios, representados en naranja, son mayores, la concentración mayor que la concentración de oxidrilo, como decimos acá, y a esto decimos que es un medio ácido. Cuando la concentración de oxidrilos es igual a la concentración de hidronio, ambas concentraciones, como decimos, son iguales y eso se conoce como un medio neutro. Bueno, como hemos visto, Kw es el producto de la concentración de hidronio por la concentración de oxidrilo. Estas concentraciones se trabajan en equivalentes por litro y esto tiene que dar 10 a la menos 14. Vamos a introducir lo que conocemos como función P. La función P no es otra cosa que aplicarle el logaritmo y cambiarle de signo a algo. Por ejemplo, si yo a 1 por 10 a la menos 14, que es el valor de Kw, le aplico el logaritmo y le cambio de signo, esto me va a dar 14. Y a eso lo vamos a llamar pKw. Cuando alguna variable tiene una p minúscula delante, eso me está indicando que apliqué menos el logaritmo. Por ejemplo, ¿qué es el pH? El pH no es otra cosa que menos el logaritmo de la concentración de hidronios. Hagamos un ejemplo. Si la concentración de hidronio fuera 1 por 10 a la menos 8, el pH quedaría menos el logaritmo de 1 por 10 a la menos 8 y esto daría 8. Veámoslo con una calculadora que tengamos acá a mano. Muy bien, hagamos este cálculo. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que colocar menos el logaritmo de 1 por 10 a la menos 8, sería 1 por 10 a la menos 8 y cerramos paréntesis. Y esto nos da 8. Cuando calculemos los pH, veremos que los pH habitualmente están entre el número 0 y el número 14. Experimentalmente siempre caen en ese rango y en algún problema podrá caer fuera del rango, pero en general los pH estarán entre 0 y 14. Entonces, lo mismo si haríamos el pKw. pKw sería el logaritmo negativo de 1 por 10 a la menos 14, esto nos da 14. Por lo tanto, acá tenemos dos fórmulas. El pH es menos el logaritmo de la concentración de protones y el pOH sería menos el logaritmo de la concentración de oxidrilo. Matemáticamente podríamos despejar concentración de protones, que daría 10 elevado a la menos pH, y concentración de oxidrilo 10 elevado a la menos el pOH. Entonces, estas son 4 fórmulas que utilizaremos en los cálculos. Acá tenemos un cálculo de pOH que también podemos volver a resolver y tendríamos menos el logaritmo de 2 por 10, lo tengo acá, a la menos 5, y eso, corrijámoslo, 2 por 10 a la menos 5, entonces ejecutamos este cálculo y esto nos va a dar 4,69, que acá ha sido simplificado como 4,7. Muy bien. Entonces, concentración de protones por concentración de oxidrilo es Kw, vale siempre 10 a la menos 14. Si aplicáramos la función P a ambos miembros, nos quedaría, cuando apliquemos menos el logaritmo, va a quedar Pw, acá me quedaría menos el logaritmo de protones, menos el logaritmo de oxidrilo, por una propiedad del logaritmo, si el producto se transforma simplemente en suma, y esto sería menos el logaritmo de 10 a la menos 14, que esto nos daría 14. De este desarrollo matemático, que no es tan importante el desarrollo, caemos a una expresión que será de mucha utilidad, que el pH más el pOH da 14, y que el producto de protones por oxidrilo da siempre 10 a la menos 14 o 1 por 10 a la menos 14. Muy bien, entonces acá tenemos un esquema de cuando tengamos que hacer cálculo
partiendo de un valor en particular, por ejemplo a partir de protones, nosotros podemos con la fórmula pH igual a menos el logaritmo de concentración de protones calcular pH, y a partir de un valor de pH con la fórmula protones igual a 10 a la menos pH calcular la concentración de protones. A su vez con la de concentración de protones podemos calcular oxidrilo o con oxidrilo protones con esta ecuación. A partir de oxidrilo podemos calcular el pOH con esta ecuación y a partir de pOH la concentración de oxidrilo con 10 a la menos pOH. Y lo mismo pasa con el valor de pH y el valor de pOH. Podemos calcular uno o el otro dependiendo del dato que tengamos con la ecuación pH más pOH igual a 14. Entonces este esquema nos permite hacer los cálculos. Entonces vamos a ver un ejemplo que nos permita resolver. Entonces acá tenemos el esquema que hablamos recién. Y lo que vamos a ver ahora es la resolución de un problema para ver cómo a partir de un dato en particular podemos calcular todos los otros valores. Muy bien. Supongamos que tenemos una concentración de protones de 10 a la menos 8. Estaríamos acá con concentración de protones. Entonces, con la fórmula de pH igual al logaritmo, menos el logaritmo de la concentración de protones, hacemos menos el logaritmo de la concentración de protones, esto nos da 8, quiere decir que ya tenemos el pH. Con el pH 8, aplicando la fórmula pH más pOH igual a 14, reemplazamos 8 acá, nos quedaría más pOH igual a 14, despejamos pOH, 14 menos 8, esto nos da 6. Sabiendo el pOH 6, con el pOH puedo aplicar la fórmula 10 a la menos el pOH, que tenemos acá, sería 10 a la menos 6, y esto me da la concentración de oxidrilos de esta solución. Entonces, como vimos, KW es protones por oxidrilo y pH más pOH es 14. Si la concentración de protón era menor que la de oxidrilo, decíamos que el medio es alcalino. Si es igual, el medio es neutro, y si la concentración de protón es mayor que la de oxidrilo, el medio es ácido. Entonces, podemos tener, digamos, analizando ahora la cuestión de pH y pOH, que lo pusimos en diferentes colores. Cuando tenemos un medio alcalino es porque el pOH tiene un valor grande y el pH tiene un valor grande y el pOH chico. Es decir, en los medios alcalinos el pH es mayor que 7. Cuando yo tengo una solución neutra, el pH es igual al pOH, por eso la barra verde es igual a la barra rosada, y el pH es 7. Mientras que si tenemos un medio ácido, la concentración de protón es mayor que la de oxidrilo, pero el valor de pH es menor que el pOH y por lo tanto el pH será menor que 7. Entonces, resumiendo, el pH es una medida, llamamos, de la acidez. Si el pH es 7, estamos en un medio neutro. Si el pH es mayor que 7, estamos en un medio alcalino. Y si el pH es menor que 7, estamos en un medio ácido. Acá, a pH menores que 7, sobran, los protones son mayores que los oxidrilos, mientras que a pH mayores que 7, los protones son menores que los oxidrilos y en este caso los protones son iguales a los oxidrilos.